Bienvenidos a la emocionante reseña de Quartet. Prepárense para embarcarse en un viaje lleno de nostalgia y diversión mientras exploramos este clásico juego de arcade. Acompáñenos mientras descubrimos los secretos, desafíos y momentos memorables que Quartet tiene reservados para nosotros. Es hora de sumergirse en la acción y revivir los recuerdos de los recreativos. Quartet parece haber surgido al tomar Gauntlet de Midway y convertirlo en un juego de disparos de desplazamiento lateral. Aunque los conceptos básicos, la acción simultánea de 4 jugadores, el medidor de vida, que se vacía, y los generadores de monstruos, claramente están inspirados en él. Quartet reimagina drásticamente todos estos conceptos en algo único. Hay 4 personajes diferentes, cada uno con un arma distintiva. Lee, vestido de azul y luciendo un bigote conspicuamente de los años 80. Tiene un rayo amplio Joe, vistiendo amarillo. Y siendo el tipo bueno genérico, tiene un arma rápida Mary, la única dama vestida de rojo. Tiene un bazooka y Edgar, calvo y con visor agudo, vestido de verde. En Puck, el cuarteto de guerreros ha sido enviado a una colonia espacial llamada 06, que ha sido tomada por piratas espaciales. El objetivo en cada etapa es encontrar al monstruo jefe, matarlo para obtener una llave y desbloquear la puerta hacia la siguiente área. En las primeras etapas el jefe puede encontrarse fácilmente cerca de la salida, pero en áreas posteriores generalmente se necesita buscar un poco antes de encontrar al monstruo. Sin embargo, los niveles son bastante pequeños y solo se desplazan horizontalmente, así que si te tropiezas con la salida antes que con el jefe, solo tienes que retroceder. Las etapas también están llenas de mejoras. Las más comunes te permiten saltar más alto, caminar más rápido, o incluso te otorgan una mochila a reacción para volar. Pero también verás regularmente bolas de energía de colores rebotando. Al dispararles pasarán por 4 colores y la agarras cuando corresponde al color de tu jugador. Entonces tu arma se fortalecerá. Sin embargo, es mejor no pegarse demasiado a estos poderes, ya que los perderás la mayoría de las veces cada vez que recibas daño. Y los perderás cuando pases a la siguiente etapa de todos modos. Más allá de la acción simultánea de 4 jugadores, hay numerosos otros rastros de la inspiración de Gauntlet, aunque han sido manipulados. Las etapas están llenas de generadores de enemigos, que constantemente arrojan malos, pero no hay forma de destruirlos o dañarlos. La salud de tus personajes está determinada por un medidor numérico, comenzando en 9000 y se agota lentamente con el tiempo, además de cuando recibes daño. Sin embargo, el contador es en realidad bastante lento, y dado que Quartet nunca es tan despiadado con sus malos como Gauntlet, no parece diseñado cínicamente para devorar tus monedas lo más rápido posible. Al final es redundante porque de todos modos hay un temporizador invisible que enviará a un segador después de tus personajes si tardas demasiado. En cuanto a juego para un solo jugador, Quartet es apenas interesante. Aparte del tiempo que te lleva a recuperarte de un golpe y la necesidad de recuperar cualquier ítem caído, ambas molestias, el juego se siente bastante monótono. Pero la dinámica cambia completamente cuando se juega con 2 o más personas, como su nombre lo indica, es la forma en que se suponía que debía jugarse. Hay una dinámica cooperativa competitiva única que cambia constantemente, porque aunque todos los jugadores tienen el mismo objetivo en común, también compiten por puntos. A lo largo de cada etapa hay objetos de puntuación y multiplicadores. Además, al final de la etapa, todos son clasificados según su rendimiento, con el jugador que abrió la puerta obteniendo más puntos. Si bien no puedes dañar directamente a otros jugadores, puedes rebotar en sus cabezas, potencialmente estropearlos lo suficiente como para que sean golpeados por un enemigo y dejen caer su llave, permitiéndote llevarte la gloria para ti. En cuanto a lo visual, Quartet se ve decente, aunque los pocos entornos espacio exterior, cueva, ruinas, conductos y basem se reciclan a lo largo del juego. Los sprites son pequeños y un poco tontos, pero algunos de los diseños de jefes son divertidos, especialmente la criatura de murciélago de un solo ojo vestida con un taparrabos. De manera similar, la música es pegajosa, aunque con solo 4 o más pistas tocadas durante todo el juego, pueden volverse repetitivas. El pegajoso sintetizador FM del tema principal de Quartet está a la par con otras pistas de arcade de Sega de la época.
También es notable el tema de rap, donde las muestras de voz estáticas tartamudean. ¡Sega! No es agradable de escuchar, pero sigue siendo divertido de una manera en que estaban pensando en los años 80. Algunas de estas pistas también se llevaron al juego arcade de Spider-Man de Sega. La banda sonora fue proporcionada por Katsuhiro Hayashi, quien también hizo la música para SI Game Ground, Ashura Rambo First Blood Part 2 Secret Command y Hokuto no Ken Black Belt para el Sega Master System. Sin la experiencia de los recreativos o multijugador en línea con Mamehub, ¿podría ser difícil ver qué tiene de interesante Quartet? Los juegos de 4 jugadores eventualmente explotaron en popularidad gracias a Teenage Mutant Ninja Turtles de Konami. Pero el juego y sus descendientes eran todos juegos de golpear en lugar de juegos de acción y plataformas. Y ninguno realmente tenía la misma dinámica competitiva. Incluso ahora no hay nada similar a una especie de callejón sin salida evolutivo, que sigue siendo un experimento interesante en juegos multijugador. También hay técnicamente un Quartet 2. En la gran tradición de Sega de lanzar secuelas que son solo variaciones menores, este es un kit de conversión, que es básicamente lo mismo. Pero en lugar de permitir 4 jugadores, solo permite 2. Y cada jugador puede elegir su personaje. En lugar de ser asignado según el joystick que elijas. Quartet fue lanzado en Commodore 64, Amstrad y ZX Spectrum, publicado por Activision y portado por Core Design. Las versiones de Amstrad y ZX Spectrum son similares, pero el lanzamiento de ZX es más colorido. La versión de Commodore 64 es bastante lenta, y los niveles todavía sufren del mismo diseño bastante aburrido. La música es una versión cortada y drásticamente reducida de la canción del tema, que podría haber sido decente si no fuera tan repetitiva. A pesar de la presencia de 4 indicadores de estado en la parte superior de la pantalla, todas las versiones son solo para 2 jugadores simultáneos. También hay solo 15 niveles en total. Es innecesario decir que ninguno de estos puertos de computadora doméstica es particularmente digno de ser jugado. Quartet también fue medio portado al Sega Master System, aunque en realidad es más una secuela spin-off que algo remotamente fiel al arcade. El juego de 4 jugadores simultáneos es imposible en la plataforma, por lo que el juego se ha reducido a 2 jugadores al mismo tiempo. Y Joe han desaparecido, dejando solo a Mary ahora con una coleta y una minifalda, y Edgar, la versión japonesa, se conoce como Double Target de Sleeping Cynthia, con el subtítulo haciendo referencia a la princesa espacial que duerme en éxtasis y a la que tus personajes están rescatando. Las versiones americana y europea mantienen el nombre Quartet, haciendo que sus lazos con el juego de arcade original sean más evidentes, aunque ese nombre no se adapta en absoluto a la conversión. Solo hay 6 niveles, un gran retroceso de los 32 del juego de arcade, aunque la mayoría de las etapas constan de 2 o 3 áreas con diferentes mosaicos de fondo, así como jefes únicos. Sin embargo, necesitas encontrar las 5 estrellas no exactamente ocultas si quieres acceder al área final. También hay un final real ahora, en comparación con el juego de arcade, que se repetía infinitamente. Ahora tienes 3 vidas en lugar de 1, y tu energía comienza en 10, aunque cuenta más rápidamente. También hay pozos sin fondo, que por supuesto significan muerte instantánea. Aunque hay algunas armas diferentes, las esferas de potenciación de colores rebotadores se han ido, y se han eliminado muchas mejor. Los generadores de monstruos también faltan, ya que ahora los enemigos reaparecen aleatoriamente alrededor de la pantalla. Técnicamente es bastante decente. El juego de arcade simplemente no podía duplicarse dadas las limitaciones del hardware. Y esto simplemente hace su propia cosa basada en la plantilla del original. No es un juego increíble por ningún estándar. Incluso como juego para 2 jugadores palidece junto a algo como Contra en la NES, su equivalente más cercano. Pero es más divertido como juego para un solo jugador que la versión de arcade. Aparte del cambio de nombre, hay otra curiosa alteración entre las regiones. En el lanzamiento japonés, Mary se parece a la versión de arcade, con cabello negro con flequillo, atado en una coleta. En las versiones americana y europea, tiene cabello castaño ondulado y de longitud media.
Presumiblemente este cambio fue para hacer que pareciera más caucásica, aunque incluso siguiendo esa línea de lógica es un poco absurdo, porque todos parecen personajes de manga de todos modos. La versión de SMS también incluye una pantalla secreta con cameos de otros personajes de Sega, incluidos Opa Opa, Teddy Boy, Alex Kidd y Eul de Pip-Pop. El único lanzamiento perfecto del arcade de Quartet fue lanzado en 2005 para PlayStation 2, como el volumen 21 en la línea Sega Ages. Apodado la colección Sega System 16. Es una emulación extremadamente precisa, con numerosas opciones de visualización de pantalla para ejecutar a 240, 480 o 480, con la capacidad de agregar líneas de exploración. Por defecto utiliza el conjunto de ROM de Quartet 2, pero si detecta un adaptador de 4 jugadores, ejecutará el Quartet original. También se incluye una gran cantidad de material complementario, que incluye un manual de instrucciones breve, así como ambas versiones regionales del puerto Master System. El disco también incluye SDI, más conocido por su puerto SMS, Global Defense. En comparación con otras compilaciones que presentan varios juegos, esta se siente escasa al tener solo 2. Especialmente porque estos 2 no fueron particularmente populares. Su selección fue el resultado de una encuesta en línea realizada por Sega. En ese momento también se lanzó un CD de la banda sonora que contenía la música de ambos juegos. Quartet no ha sido completamente olvidado por Sega. La canción del tema fue remezclada, titulada Quartet of Multiple Futures, e incluida en el lanzamiento de 2010 Hatsune Miku Project Diva Arcade, completo con letras de Vocaloid. Y con eso concluye nuestra reseña de Quartet. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando este emocionante título. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos? Nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de diversión y nostalgia. No olviden suscribirse para más contenido emocionante y nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta luego, jugadores!